quién tiene la deuda tu ayuntamiento. Porque no es lo mismo que lo tenga con Bankia que lo tenga con la Caixa. O sea, es que a mí me hace gracia también esto de que debemos, no sé, que el ayuntamiento X debe no sé cuánto dinero a Bankia. ¿Quién debe a quién? Si a Bankia lo hemos rescatado entre todos. ¿Y qué intereses tendremos que pagarle al crédito concedido al banco rescatado por...? No sé. Tiene que haber un momento en que frenemos un poco esto, porque si no ellos van a seguir devorando y devorando y devorando. Entonces, con este objetivo en mente, y para no quedarnos en opiniones, lo que tenemos que hacer es llegar a esos datos. Y para esto necesitamos transparencia. Y es muy difícil. Pero bueno, por ejemplo, nosotros en Valencia hemos conseguido los presupuestos liquidados. Como es una ciudad grande, pues se ven obligados a publicarlos. Ahora están publicando los presupuestos del 2013. Y ahí tenemos la lista, que la tengo, si se ve, luego os la pongo. La lista de todos los créditos vivos que tiene el Ayuntamiento de Valencia. Y podemos ver cuántos créditos tiene con el Santander, con Bankia o con lo que sea. Entonces esa información es interesante tenerla, porque luego podremos atar cabos. Una auditoría ciudadana no va de hacer un informe y conseguir unas cuentas, porque necesitamos los datos, pero va a ser muy difícil que sean, bueno, a lo mejor son tontos de poner ahí algo. Seguro que podrá haber fraude de ley o tal, pero será difícil pillarles ahí de las cuentas. Lo importante no es hacer un ejercicio contable, lo importante es difundir esta información. ¿Por qué se paró lo de Gamonal? Pues la gente estaba viendo que estaban haciendo obras para hacer un bulevar que les iba a costar 8 millones de euros y decían que no tenían dinero para una guardería que costaba 100.000 euros. O sea, sí que hay dinero para 8 millones, pero no para 100.000. Cuando esto se difunde, cuando esto lo llega a saber el ciudadano a pie, pues al final se paralizan las cosas. Sin necesidad de construir un partido político, sin necesidad de hacer una moción. O sea, también hay una vía de que la gente deje de estar un poquito en la inopia y se entere de estos datos que queman. Que la verdad es que cuando lo sabes, pues te queman. Entonces, para nosotros un poco la auditoría va de que la gente, que se difunda un poco este conocimiento. Ellos están socializando pérdidas continuamente, pérdidas privadas, traspasándolo al público. Nosotros queremos socializar el conocimiento. Que esto no se quede en 4 expertos, que no se quede en 4 síndics o algo así. Porque, bueno, también tengo ahí otra transparencia que también enciende mucho, porque está la página de... O sea, nosotros podemos informarnos todo lo que queramos, pero ya hay alguien encargado de hacer esto, el síndic de cuentas, ¿vale? Pues hay una página web que podéis acceder todos, que te dice los ayuntamientos que no presentan cuentas, ni a los ciudadanos ni al Estado. Es de dominio público. O sea, toda la gente puede hacer. ¿Por qué esto no es portada en los periódicos todos los días? ¿Qué deuda tienen los ciudadanos de esos ayuntamientos? Si hacen y deshacen lo que les da la gana. Claro. La cosa es un poco cuestionar un poco hasta dónde les estamos dejando hacer. Bueno, y a nivel local, nosotros, para frenar un poco todo esto, hemos desarrollado la herramienta del Observatorio Ciudadano Municipal. Entonces, os voy a poner un vídeo donde lo explican un poquito y luego lo explico yo. Son 3 minutos. Antonio, aguanta. A nocturno. Hombre, eso no sé si se verá mucho. No os lo cuento. Tiene más gracia el vídeo.
La Comunidad de Madrid prevé que los alumnos den clase en estos barracones hasta enero. Mientras se reducían las ayudas a la dependencia, su alcalde se subía el salario. Y novedades en el caso de la ITV de Cataluña, más de 2 millones de familias en el umbral de la pobreza. Última hora sobre la operación contra la corrupción urbanística. El ayuntamiento, con una deuda de 24 millones de euros, ha decidido gastarse 250.000 para sus fiestas de este año. Cada vez somos más quienes pensamos que no vamos a acudir a votar cada 4 años. Que no podemos desentendernos y dejar la gestión de nuestras vidas en manos de los políticos. Políticos que en muchos casos han demostrado servir intereses particulares y partidistas en lugar de trabajar por el bien común. Cada vez en más municipios, Grupos de gente se organizan para participar en las políticas de sus ayuntamientos y fiscalizar sus cuentas. Por ello, desde el Observatorio Ciudadano Municipal hemos creado herramientas que faciliten a estos colectivos la supervisión y el control del gasto en la administración pública. Lo primero que hay que hacer es crear un equipo, juntarse unas cuantas personas del municipio, gente como tú y como yo. Podéis contactar también con colectivos o entidades que compartan nuestras inquietudes. No hay nada indispensable. Cuantas más seamos y más habilidades compartamos, más lejos podremos llegar. Vendrían bien algunas personas hábiles con la informática, o que sepan moverse por internet, pero también gente para trabajar en la calle, llegar a los mercados, a las asociaciones vecinales, incluso a las comisiones de fiestas. Lo siguiente será poner en marcha la web. Y sí, para eso hace falta saber un poco de informática. Pero eso no es un problema. El proceso está explicado paso a paso en la web. Y si hay algo que no entendemos o no sabemos hacer, desde el observatorio nos pueden echar una mano. El último paso es dar a conocer el proyecto en el vecindario. Debemos hacer una labor pedagógica. Es difícil que la ciudadanía ejerza un control responsable sobre las administraciones públicas, porque en este país no existe cultura de la transparencia. Por ello, es recomendable realizar presentaciones, contactar con prensa local, impulsar grupos de trabajo y hacer todo aquello que ayude a difundir y fomentar la cultura de la transparencia y la participación. La web del Observatorio Ciudadano Municipal, en un entorno público y transparente, permite controlar la gestión económica en nuestros municipios y realizar consultas a nuestros ayuntamientos. Desde la web se puede examinar de forma sencilla el presupuesto municipal inicial, comparar cuentas anuales y realizar otras muchas consultas. Todos los datos se pueden descargar en formato abierto. Así se facilita la revisión y el análisis de las cifras mediante hojas de cálculo o bases de datos. Para solicitar información a nuestros ayuntamientos es necesario registrarse en la web. Realizar las consultas es tan sencillo como escribir un correo electrónico. El observatorio gestionará y supervisará todo el proceso, la entrega de las consultas en el ayuntamiento, el envío de las respuestas y que se haga pública toda la información. El OCM ejerce presión ciudadana para conseguir colectivamente mayor transparencia en nuestras administraciones municipales. Bueno, y después de ver el vídeo ya veis que esto es una herramienta que hemos lanzado, software libre, para que cualquiera el que esté interesado que la mejore, que la instale y que la ponga en su pueblo. El tema es que es una primera acción que puede servir para que la gente vaya tomando un poco conciencia de esto. Nosotros estamos en la auditoría, que sería un poco el siguiente paso. O sea, una vez que tenemos las cuentas, empezar a ver tendencias, empezar a ver un poco cosas graves que se puedan ver. Pero en un observatorio ciudadano no es empezar desde lo más fácil, es conseguir los presupuestos, volcarlos a este programa y él solo ya te dibuja todas las zarzas y todas las cosas. Que es simplemente para no tener que, para que una vez que lo haga una persona no tengamos que hacerlo cada uno, ya está. Hacemos este trabajo, pero a la vez demandamos que esto debería hacerlo la administración. O sea, qué guay aquí que los chicos estos voluntarios me hacen este trabajo. No tenemos por qué hacer esto. O sea, le corresponde a la administración darnos estos formatos, darnos nuestros datos, que son nuestros,
de una forma que lo podamos entender. A día de hoy te lo dan en PDFs que no se pueden escanear, que son todo imágenes, que tal que cual. Bueno, poco a poco los iremos poniendo y la idea es que cada ayuntamiento haga presión para si el Villabotijos de abajo puede hacerlo, ¿por qué Villabotijos de arriba no? Una vez que esto está volcado, es muy fácil para cualquier persona ver si tu ayuntamiento dedica el presupuesto en un área o en otra. Y eso es una de las grandes misiones del observatorio. Visualizar de forma fácil y en un clic lo que hay. Pero otra es que cualquier persona que haga una pregunta al ayuntamiento no se quede en individual. Esas preguntas que le haces al ayuntamiento se quedan ahí en la web y cualquier persona puede interesarse en ver también esto. ¿Cuánto se gasta mi ayuntamiento en limpieza? Pues la persona que es del grupo, porque esto si no es en colectivo no tiene gracia. El grupo que esté detrás del observatorio tiene que ir al ayuntamiento, hacer simplemente la pregunta esta, hacer el registro de entrada, que no le responden, pues bueno, la gente sabrá que mi ayuntamiento no responde, no quiere decir cuánto nos gastamos en limpieza. ¿Qué responden? Pues está ahí y todo el mundo puede saber la respuesta. O sea, la gente que está detrás de esto simplemente tiene la misión de que el software ya se lo damos hecho, volcar los datos tranquilamente para que se vean los presupuestos y ir pasando preguntas y respuestas. Es un trabajo muy fácil, pero a la vez muy poderoso, porque después cualquier ciudadano de ese ayuntamiento, pues claro, tiene ahí una información activa, viva también ahí, que puede compartir. Y además puede ver también un poco cómo está su ayuntamiento en relación con cualquier otro. Entonces es una primera toma de contacto muy fácil, ya os digo, solamente es un ejercicio de transparencia que nosotros hacemos a la vez que demandamos que no deberíamos hacerlo. O sea que esto no es lo ideal. Y también siempre hay muchos colectivos que han venido, ahora creo que hay como unos 25 o algo así. Ayer me enteré que en Bolivia querían hacer estaban montando uno. Pero la gracia también, este software es libre, o sea, cualquiera puede utilizarlo para lo que quiera, pero la gracia es que sea apartidista. Y de momento todo el mundo, que pertenezcan a un partido o a otro, tal o cual, siempre lo han planteado desde ese punto de vista. O sea, no tiene sentido tampoco utilizar esto con fines partidistas, un poco ciudadano. Y bueno, yo creo que es un poco todo el trabajo que llevamos haciendo. Y bueno, muchas gracias por invitarnos. Encantados de que